porque si no, con buenos frenos me mandan a África. Y yo soy un curita puertorriqueño que tengo mi familita por aquí en el centro de la isla, y tengo mi familita por acá por el oeste, chico, y si yo digo que yo no voy, me dice, con buenos frenos yo paro en África, me dice. Entonces no, pues está bien, que lo haga quien lo quiera. Digo, claro, porque pues obviamente, porque a pesar de que todavía esa influencia de Juan 23 está, no podemos negar que otros papas que han venido le han hecho sombra, como por ejemplo el que está ahora, sí, que es férreo defensor de la tradición dentro de la iglesia. Bueno, él tiene su perfecto derecho. Sí, él requirió que las misas volvieran de nuevo al latín. Sí, no todavía. Inclusive el año pasado escribió un artículo donde dijo, fíjese que ha habido papas como Juan 23, bueno, con Juan 23 había 77 ministros evangélicos en el Vaticano como observadores. Fueron invitados por él. Con Juan 23 hubo un ministro pentecostal que predicó en la Basílica de San Pedro sobre la plenitud del Espíritu Santo y dio un seminario a los obispos en Roma sobre la plenitud del Espíritu Santo. O sea, con Juan 23. Pero ahora viene y escribe un artículo el año pasado donde dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y desde luego los católicos ortodoxos que estaban acercándose, los griegos que se estaban acercando, y algunas iglesias evangélicas dijeron, no, espérate, esto es una falta de respeto. Pero también cometió la indiscreción de censurar a los musulmanes, y los musulmanes le mandaron una nota, te vamos a matar. ¿Ves? Entonces, porque son... Pero, claro, también vino en transición. Lo que pasa es que... No. ¿Este viejito también? ¿Quién? Sí, él fue nombrado en transición. Nombrado en transición, me pasa que hay viejitos que muchachos fuerte. Fuerte y saludable. Pues, hay que echar para adelante. Ahora, otro elemento interesantísimo es que dentro de los obstáculos que vivió, ay Dios mío, yo me he detenido mucho aquí, dentro de los obstáculos que vivió Juan 23, es que más de la mitad de los obispos que él invitó eran pobres. Y obviamente el Vaticano II era precisamente para reformar el pensamiento teológico hacia la pobreza. Y todo lo que planteaba. Bueno. Claro, las comisiones que creó, pues él creó unas comisiones, y dentro de esas comisiones pues hubo una gente, ¿verdad?, que se metieron ahí y trataron de entorpecerle. Pero él se reservó el derecho de leer los informes de cada comisión. La verdad que Juan 23 fue un dolor de cabeza, ¿no?, dentro de la estructura. Y cada vez que él pedía para leer el informe de la comisión, decía, no, esto no es lo que se pidió, se la devolvía. No, para atrás de nuevo, esto no es lo que se pidió. Así que todo documento que no se ajustaba al principio, él simplemente se lo devolvía a la comisión. Lamentablemente, Juan 23 muere en junio del 1963 y no pudo ver siquiera su primer documento. Luego, claro, vino Juan Pablo VI, que era más conservador, pero aún así mantuvo prácticamente gran parte de las posturas de la Iglesia. Se elimina el latín, pero se nombra María Madre de la Iglesia, o sea que se daba, porque era la forma de cómo mantenemos, ¿no?, a la tradición y al pensamiento liberal, pues un poquito conforme con un poquito de cosas. Ahora,
En el 1978 muere Pablo VI, luego vino Juan Pablo I, que fue por unos pocos días, y siempre que se habla de Juan Pablo I siempre aparece alguien que hace así, y de allá lo están haciendo. Eso es algo que se ha dicho, que es vox populis, pero obviamente no hay nada que lo pueda probar. Bueno, lo primero que hizo fue que metió preso al presidente de la finanza del Banco del Vaticano. O sea, allí se descubrieron un montón de cosas y de hecho hay una película de estas de mafioso, el Godfather, en la 3, en la película de Godfather aparece un segmento donde se ve en el momento en que están arrestando al secretario del Banco del Vaticano, y en la película el Godfather está planteando que cuánto él ha podido perder en sus inversiones allí. Interesantísimo, ¿no? Y yo creo que de esto no ser cierto hubieran hecho una demanda por difamación libelosa contra la película, y nunca se ha hecho, ¿no? Son cosas, ¿verdad? Ahora, sí, la continuación. Sí. A Juan XXIII le llamaban el Papa Protestante. El Papa Protestante, porque sí. No, pero es que era muy sabio. Entonces, era el listo como la canción del panameño con cara de yo no fui, ¿no? Ese tipo de individuo que escuchaba a la persona, no le contestaba nada, seguía caminando y adelante le decía a otro, mira, está postulando cosas que no se le pueden permitir, mira a ver cómo no lo deja llegar a la reunión. Se acabó. Ese era Juan XXIII. Bueno, sí, él fue un gran diplomático. Él sabía manejar la situación. Bueno, ahora, permítame hablarle de el efecto y... Claro, porque estas cosas no se dan en el vacío. Estas cosas venían gestándose dentro de la Iglesia Católica. Lo que pasa es como cuando Lutero, o sea, Lutero no es el primer protestante. Antes de Lutero hubo un montón. El problema fue que no estaba el tiempo preciso para la protesta. Y ya necesariamente pues se levantaba un protestante y lo metían en la olla y salían de él. Cuando Lutero, obviamente lo iban a meter a la olla, pero Gregorio el Sabio lo rescató a tiempo y lo escondió, y eso pues permitió en alguna medida que la reforma protestante se diera. Pero dentro de la Iglesia Católica cabe señalar que con antelación a Juan XXIII hubo una gente que dio una aportación significativa que le abrió los ojos a Juan XXIII. Como por ejemplo, un señor que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, Pierre Teilhard de Chardin, que para la mentalidad de mucha gente se conoce más como un filósofo, pero realmente él era un sacerdote. Pierre de Chardin viene de una familia francesa aristocrática, se hizo jesuita desde muy joven y en el 1911 fue ordenado sacerdote. En la Primera Guerra Mundial él no aceptó ser capellán del ejército francés. Claro, como capellán ostentaba un rango de capitán en el ejército, pero él no lo aceptó porque él decía que su tarea como sacerdote no podía ser dar la misa en un fuerte, sino que su tarea como sacerdote tenía que ser estar en el campo de batalla para asistir a los heridos de combate.
Por lo tanto, siendo sacerdote, no acepta ir al ejército como capellán, sino que va al ejército como cabo de guerra. Y como cabo de guerra estuvo en frente de batalla, y su tarea sacerdotal como cabo de guerra era asistir a los combatientes heridos y moribundos. Esa era su tarea. Los asistía, era un camillero y los llevaba los recogía heridos y los llevaba al lugar donde se les podía asistir y atender. Así es que cuando termina la Primera Guerra Mundial, él fue admitido como miembro de la Sociedad de Jesús, y desde luego en el 1922 termina su doctorado en paleontología. Estos que se dedican, ¿verdad?, a seguir en las huellas a la historia y a buscar evidencia de la historia, pues él hizo su doctorado en eso. Él siempre se había interesado en la teoría de Darwin de la evolución. Y lo que es interesante es que, fíjese que Darwin fue un cristiano, inclusive fue un misionero, Charles Darwin. Y el concepto de la evolución de Darwin, cuando Pierre de Chardin lo evalúa dentro de una óptica bien distinta. Él dice, mira, lo que Darwin dice en cierta medida es cierto. El único problema de Darwin es que él llega hasta el eslabón perdido. Pero lo que le faltó a Darwin, yo lo puedo ver. Y es que dentro de la teoría de la evolución, yo puedo interpretar el poder creador de Dios. Y este hombre, que era un hombre brillantísimo, empieza a reinterpretar a Darwin. Darwin con su evolución y con sus monos, y él a buscar una serie de planteamientos. Dice, te quedaste aquí, pero después de aquí está este otro paso, después de aquí está este otro paso, está este otro paso. Y desde luego, sus primeros escritos de la fe y de la evolución fueron condenados por la Iglesia Católica, siendo él un sacerdote jesuita. Cuando él presentó sus escritos, dijo, muchacho, y desde luego lo mandaron para China. Lo mandaron para China. Dijo, mira, te vamos a mandar una obrita en China donde, muchachos, allí donde a ti te necesitan, y no, mira a ver cómo tú bregas con la evolución de los chinos, pero allá en China es que te queremos. Y desde luego era muy obediente a su iglesia, era muy católico y se sometió al mandato papal y se fue para China. Ahora, empezó y siguió escribiendo. Lo único es que se le prohibió escribir. Claro, él hace una reinterpretación y dice, no, yo lo que creo que la iglesia realmente no me prohibió escribir. Lo que la iglesia me prohibió fue publicar. Porque escribir escribe, ¿verdad? Eso, digo, aquí todos los que estamos somos adultos, ¿verdad? Sí, no grabe eso que yo voy a decir ahora. Pero, si te anda con la grabadora por allá. Bueno, pues lo digo después cuando tú la pagues. Me lo acuerdan que yo se los digo dentro de ese contexto. Pero llana y sencillamente, este hombre entendió y dijo, a mí lo que me prohibieron fue, llana y sencillamente, fue publicar. Así que él siguió escribiendo y empezó a escribir sobre teología y empezó a escribir sobre filosofía. Claro, todos sus escritos se los empezó a entregar a unos amigos íntimos. Decía, ustedes se quedan con mis escritos ahí y me los van guardando, porque desde luego la experiencia dice que a ti te excomulgan vivo, muerto ya. No te condenan. Entonces él seguía. Claro, en el 1929, Pierre de Chardin identificó
lo que se conoce